Profe, tenés el micrófono apagado. Bueno, te estaba diciendo, gracias por avisar, que tenemos los números complejos y que vamos a pasar a forma trigonométrica el número 3, 1. ¿Ah? Este número tenemos que pasar a forma trigonométrica. ¿En qué forma está escrito esto? 3, 1. ¿Se acuerdan? Cartesiana. Muy bien, en forma cartesiana. ¿Tá? Está escrito en forma cartesiana. Entonces, vamos a pasarlo a forma trigonométrica. Dijimos que para pasarlo a forma trigonométrica teníamos que primero pasar a forma polar. Entonces, acá escribo 1, paso a forma polar. Que la forma polar iba a tener esta composición, que era, entre paréntesis, el módulo de z, punto y coma, el ángulo, ¿no? Esa era la forma polar. Que dijimos que el módulo de z, ahí está. Dijimos que el módulo de z es la distancia y esto es el ángulo. ¿Y cómo calculábamos esto? Bueno, teníamos que hacer dos cuentitas. Una, calcular la distancia y otro, calcular el ángulo. ¿Cómo calculaba la distancia? El módulo de z. Bueno, así el módulo de z es igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Eso tenía que hacer por un lado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Perfecto. Sí. Y del otro lado, para averiguar el ángulo, ¿qué tenía que hacer? La tangente del ángulo igual a I sobre X. Y es lo que vamos a estar haciendo ahora. Vamos a resolver primero el módulo de Z. Nosotros dijimos que esto que está acá, este 3, 1, va a tener una componente en X, que es el 3. A ver, lo vamos a hacer un poquitito más lindo. Bueno, X, y este que está acá va a ser la componente en Y. Entonces, esto que yo tengo acá, este 3, va a ser mi componente en X, que son las abscisas. Y este 1 va a ser mi ordenada, que es la Y. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula. Sería 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto, la raíz, sería módulo de z Profe, pero ¿por igual. qué hay que poner la forma polar? Porque a mí me pide que lo pase a forma trigonométrica. Y para poder pasarlo a forma trigonométrica, antes tengo que pasarlo a forma polar. Porque necesito saber cuánto vale z y cuánto vale el ángulo. Cuánto vale la distancia y cuánto vale el ángulo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, resuelvo esto
Me va a quedar 3 al cuadrado, 9. Más 1 al cuadrado, 1. El módulo de z es igual 9 más 1, 10. La raíz de 10. Y ahí encontré el resultado. Lo remarco bien lindo con colorcito. ¿Se entendió? Sí, a mí se me Sí. dificulta la fórmula del tangente, la cuenta del tangente. Ahora vamos con esa. Vamos con la de la tangente. ¿Ah? Primero, vamos con esto. Vamos a reemplazar tangente del ángulo. Lo dejo como está. Y voy a reemplazar el y, que qué valor es 1. Y la x, ¿qué valor tiene? 3. Un tercio. Ahora, esto un tercio, si yo lo hago en decimal, hago 1 dividido 3, ¿cuánto me va a quedar? 0, ¿cuánto? 3. Eso lo puedo hacer en la calculadora, periódico en 3, ¿no? Pero si yo hago 1 dividido 3, me queda 0,3. Ahí lo pasé a decimal. Y esto lo repito. Tangente del ángulo. Ahora, lo que yo quiero averiguar es cuánto vale este ángulo que está acá. Esta cosita acá. ¿Qué me está molestando a mí? La tangente. Entonces, ese TG que es tangente pasa para el otro lado. ¿Cómo va a pasar? Como tangente a la menos 1. Sería tangente a la menos 1 de 0,3. Y eso lo voy a calcular en la calculadora. Fíjense que les puede aparecer G, o en el celular que les puede aparecer. ¿Se acuerdan que les había dicho que puede aparecer G? A ver, lo voy a anotar acá. ¿Sí? Le puede aparecer 2SND, SND, IN. Todas esas opciones pueden estar en su celular o en la calculadora. Ustedes tienen que apretar ese botón. Siempre generalmente está en la punta, arriba, a la izquierda. ¿Está? Fíjense que les aparece esto. O les puede aparecer tranquilamente unas flechitas que van así o así. ¿Ah? Ustedes tienen que apretar eso hasta encontrar la opción que les diga tan a la menos 1. Y ahí ponen después 0,3. ¿Ah? 0,3. ¿Alguno lo hizo? A mí me dio 16 grados. 16. Vamos Ujú. a ver. Sí. Profe, yo para hacer eso tuve problemas porque no sabía cómo poner el número periódico en la calculadora del celu. No, poné 0,3, si no poné un tercio. 1 dividido 3, entre paréntesis eso. Ah, ok. Es lo mismo. Yo puedo escribir 0,333 o puedo poner entre paréntesis 1 dividido 3. ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto. Y eso me va a dar, que a la mayoría le dio 16 grados. Esto lo voy a remarcar para que quede bien lindo. Y ahí ya pude encontrar el ángulo, 16 grados. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? No. No, no. ¿No? profe, Buenísimo. Sí. se hacían todas las formas
todas las cuentas, Sí. binómica, polar, trigonométrica y eso, con todas ¿Cómo, las cuentas. cómo? Se hacía todas las formas de las cuentas para todas las cuentas. Sí. Sí, sí. Porque ahora, una vez que yo tengo pasado a forma polar, que ya descubrí la distancia y el ángulo, puedo hacer la forma trigonométrica. Porque la forma trigonométrica, acá se lo voy a anotar con color rojo, la fórmula, me dice que es el módulo de z por el coseno del ángulo más el módulo de z por el seno del ángulo. Sería así. Esto que acá les hice acá, que les escribí, es la fórmula de la forma trigonométrica, la manera en que se escribe la expresión. Ven que tengo acá módulo de z y tengo el ángulo. Bueno, para poder hacerlo trigonométrica, yo antes tuve que haber calculado esto, el módulo de z y el ángulo, que eso se hace en la forma polar. Entonces, para directamente pasar a forma trigonométrica, tuve que pasar antes por la polar, para poder hallar estos datos. Y una vez que hallé esos datos, solamente lo único que tengo que hacer es escribir los resultados que me dio, ¿no? Reemplazo. Sería, módulo de z, ¿cuánto es? Raíz de 10. Raíz de 10. Por coseno de 16 más otra vez raíz de 10 por seno de 16. (16 grados, 16 grados, acá me falta la raíz. Y ahí me quedó. Acá se lo voy a escribir más lindo. Ahí. ¿Se entiende o no? Sí, Sí, se entiende. Perfecto. ¿No se resuelve la raíz, profe? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se resuelve? Porque si yo hago con la calculadora raíz de 10, me va a quedar 3,1622776 y es un número infinito, no termina. Y si yo lo escribo como figura acá 3,16, 22, 76, 77, 66, lo estoy terminando. Entonces, dejo así como está la raíz de 10. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Esto, obviamente, va a estar acompañado, tiene que estar acompañado por un gráfico. Un eje cartesiano, en el cual va a tener unos valores, x e y. Y voy a marcar el número complejo. Ustedes lo van a hacer mucho más lindo, tienen una hoja cuadriculada. Acá me quedó 3 en x, sería este, 1
en Y, sería acá. Entonces, la unión de estos puntos es donde está el extremo del vector, sería acá. ¿Y qué dijimos que se marca? ¿En forma de qué? De flecha. Muy bien, de flecha. Agarro el centro, ven el centro, y lo llevo hacia el punto. Y ahí me quedó el vector. Ahora, esto que yo averigüé, este módulo de z, esta raíz de 10, es la distancia que hay del 0, 0 hasta este punto. La distancia que hay con este vector. Y el ángulo 16 es el ángulo que hay entre el eje X y el vector. Sería esto que está acá. ¿Se entiende? Sí. Buenísimo. Y ahí me quedó. ¿Duda? Profe, yo no entendí el D. ¿El D? Buenísimo. Sí. ¿Esto lo puedo borrar? Igual ahora Sí. después lo subo en el Classroom, en una fotito. Yo lo guardé recién en una imagen y ahora lo subo. Y está igual la grabación, que se está grabando esto. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Borro todos los dibujos. ¿Cuál era el otro? ¿Cuál me dijeron? El D. El D, que es 2 menos 4i. Muy bien. Volvamos a la pizarra. Vamos a hacer este. Pasar a forma trigonométrica. 2, punto y coma, menos 4. ¿Cómo estaba escrito? 2 menos 4i, ¿no? 2 menos 4i, creo que estaba escrito así. Ahí está. Bien, tenemos que pasar a forma trigonométrica este número. Lo primero que yo voy a hacer es buscar las componentes de x e y. Para eso lo voy a pasar a forma cartesiana. Entonces, primer paso, forma cartesiana. Eso sería, ¿cómo sería la forma cartesiana? Me quedaría 2, punto y coma, menos 4. Eso es lo primero de todo. Elimino la i y lo escribí en forma de coordenadas. Entonces eso es la forma cartesiana. Lo segundo que vamos a hacer es pasar a forma polar. 2 puntos, pasar a forma polar. Y dijimos que la forma polar era el módulo de z con el ángulo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a resolver. ¿Está? Primero, hacemos el módulo de z. Que era la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Marcamos las componentes. Este 2 va a ser x. Este menos 4 va a ser y. Y vamos a empezar a resolver. Sería módulo de z igual a la raíz de x al cuadrado, que sería 2 al cuadrado. Empiezo a reemplazar. 2 al cuadrado más, y ahora viene el componente de y, que es menos 4.
sería menos 4, todo menos 4 elevado al cuadrado. Eso me va a dar el módulo de z igual la raíz de 2 al cuadrado, 4. Más menos 4 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es menos 4 al cuadrado? 16. 16. El módulo de z es igual 4 más 16, raíz de 20. Perdón. Se pasó positivo el 16 porque menos por menos es más. Por eso se pasó Exacto. positivo. Muy bien. Lo pasó a positivo, como dijo su compañero, porque dice menos 4 por menos 4. Y 4 por 4 es 16. Y menos por menos, más. Y ahí me quedó el módulo de z. Lo vamos a remarcar. El resultado. Ahí me quedó. Bien lindo. La raíz de 20. Ahora, por otro lado, tenía que hacer lo de la tangente, ¿no? Averiguar el ángulo. Entonces, vamos a hacer una separación acá. Y vamos a averiguar el ángulo. ¿Con qué fórmula usaba? Con la de la tangente, ¿no? Tangente del ángulo es igual a I sobre X. Empiezo a reemplazar. Tangente del ángulo es igual. ¿Y qué sería? Menos 4 sobre X, que sería 2. La tangente del ángulo, que hago menos 4 dividido 2. ¿Cuánto es menos 4 dividido 2? Menos 2, ¿no? Sí. Y ahora, como me molesta la tangente, la paso para el otro lado. Y hago tangente a la menos 1. De menos 2. Vamos a poner y tangente de menos 2. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto les dio? A mí me dio menos 63. Sí, a mí también. Perfecto. Menos 63 grados. Eso es lo que me va a quedar. Perfecto. Ahí encontré ya el módulo de z y el ángulo. El tercer paso que tengo para hacer es forma trigonométrica. Forma trigonométrica. ¿Ah? ¿Cuál era la forma de expresarlo? Era, dijimos, el módulo de z por coseno del ángulo menos módulo de z por seno del ángulo. Ahí se los escribo, los ángulos.
Uy, en rojo me salió. Bueno. Un segundito. Esa es la forma de expresar, ¿no? Bueno. Voy a copiar. Sí. ¿Por qué en el medio, después de los grados, pusiste menos? Perdón, me confundí. Ah, Muy bien. Más. Ahí está. Esa es la fórmula. Muy bien. Sería módulo de z, ¿no? ¿Que cuánto es? Raíz de 20. Ya empiezo a reemplazar. 20 por coseno. El ángulo, ¿cuánto me había dado? Menos 63. Más módulo de z, que era 20. Por seno del ángulo que me había dado menos 63. Ahora voy a hacer el dibujito de las raíces, así queda bien lindo. El dibujito del grado, dibujito de la raíz. Bien. Y ahí terminó. Porque ya pude escribirlo de la forma trigonométrica. Lo único que me queda por hacer es ahora el gráfico. Que era, dibujaba acá el eje Y, el eje X, lo marcaba, bien lindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ustedes lo van a hacer mucho más lindo. Siempre para arriba positivo, para abajo negativo. Ustedes lo van a hacer mucho más lindo. Escala, tienen hojitas cuadriculadas. Entonces, tengo que marcar en X ¿cuánto? 2. Acá está el 2. Y en Y ¿cuánto? Menos 4. Sería 1, 2, 3, 4 acá. Entonces, la unión de estos puntos, que me formó acá el puntito, voy a hacer el vector. Sería del 0, 0, para acá. Ahora, esta distancia que me quedó acá, es la raíz de 20. Y el ángulo que forma acá, 63 grados. Aunque parece recto, ¿no? Parece 45, pero ustedes cuando lo hagan en la hoja, les va a quedar acá 63 grados. Negativo, ¿por qué? Porque yo estoy dibujando el ángulo del lado negativo. ¿Ah? De este lado para abajo. Siempre para arriba, positivo. Para abajo, negativo. ¿Se entendió? Por sí. eso acá menos 63. ¿Alguno tiene alguna duda? No, yo no. ¿Se entendió? Complicado. Sí, ahora sí entendí. Perfecto. Buenísimo. Un ratito.